Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amigos todoterreno, ¿estamos listos para un podcast más? Hola Carlitos, hoy tenemos a uno de los reyes. Tenemos de invitado especial a Miguel Reyes. Miguelito, bienvenido. Gracias, hola, ¿cómo están? La verdad es un gusto y un honor estar aquí en Todoterreno. Gracias por la invitación. Nosotros, yo conocí a Miguel ahí en la iglesia. Miguel estaba sirviendo un día cuando nosotros llegamos con Yadi. Como todos sabrán, Yadi tuvo un ACV, que es un evento cerebrovascular, hace unos meses y no podía caminar. Y llegamos a la iglesia, bajando la silla de ruedas, se acerca Miguel y nos dice: Yadi, ya vas a ver que vas a caminar, vas a estar bien. Te voy a contar un testimonio rapidito. Y nos contó un testimonio de lo que pasó con su esposa y ahí fue donde, no sé, el Señor dijo, bueno, hay que traerlo a podcast que nos cuente cómo es la vida de Miguel, conozcámoslo, los procesos que ha pasado y los milagros que él ha visto, porque todo esto, como hemos hecho en cada uno de los podcasts, es para que todos crezcamos, para que todos contemos, aprendamos a contar los testimonios y sobre todo para que el Señor se magnifique en todo esto. Y entender, amigo todoterreno, que si nosotros estamos acá no es ni por perfectos ni porque tengamos una vida libre de problemas, de procesos y algunas consecuencias también, porque hemos hablado que no todos son procesos, a veces nos ha tocado pagar los precios de algunas decisiones mal tomadas. Pero pues hoy Miguelito nos va a contar parte de su vida, parte de un proceso muy especial que está llevando en su familia, en su matrimonio. Miguelito, una vez más te damos la más cordial bienvenida. Y para empezar, pues, ¿quién es Miguel Reyes? Sabemos que es uno de los reyes, pero ¿quién es Miguel Reyes? Soy el segundo de 3 hermanos y la verdad es un honor estar acá en Todoterreno. Espero que esto sea de bendición para cada uno de los que lo vean y lo escuchen. Soy casado, Melissa, mi esposa, tengo un chico de 13 años, Santiago, y uno de 11, Matías. La verdad es una bendición poder tener una familia no solo creyente, sino una familia que nos saca el jugo ahí en todo momento, nos vuelve ahí un todoterreno también en casa. Pero quiero comenzar ahí contarles que vengo de una familia pues integrada a mis inicios de mi niñez. Luego mi papá pues tiene que salir por cuestiones de trabajo del país y pasan un montón de sucesos en mi casa, en mi familia, situaciones que tal vez uno como niño no quiere que pasen, ¿verdad? Pero Dios ha sido bueno y nos fue dando ahí ciertas ideas a futuro de lo que hoy puedo decir que si no hubiera pasado ciertos procesos de mi niñez no fuera el hombre que hoy soy. Pero quiero contarles también de que nos casamos con Melissa hace 14 años. Pasamos, la verdad, un proceso que hoy puedo decir, me disfruté ciertos momentos de la vida con ella, pasando procesos difíciles, porque nos ha hecho una familia más integral, más confiada, más llena de fe y de propósito. Mi hijo Santiago tenía año, 2 meses, 3 meses, cuando nos enteramos que venía mi segundo hijo, Matías, quedó embarazada Melissa en el 2013. Y un día en casa, estábamos, después de cenar, estábamos por salir de casa y mi esposa quedó sin respirar por unos segundos o minutos. Y luego de que se quedó sin respirar, comenzó como a quedarse sin movimiento. Y al final, cuando ella reaccionó, quedó sin poder mover sus piernas. Ese día fue por la noche, tipo 7 de la noche. No entendíamos qué estaba pasando. Fue una situación que no habíamos vivido anteriormente. Y al otro día visitamos cabalmente el médico. El médico nos comenta de que posiblemente sean 2 situaciones en el cuerpo de mi esposa: mielitis o Guillain-Barré. Esas 2 enfermedades realmente no las conocíamos.
Creo que no muchos hablamos de esas enfermedades porque no son tan palpables, ¿verdad? Pero cuando comencé a investigar qué era eso, no sabía qué orar, la verdad. No sabía qué pedirle a Dios, si fuera una cosa, fuera otra, o que no fuera nada, que solo fuera un sueño en ese momento, ¿verdad? Pero el doctor nos menciona de que para poder comenzar con ciertos tratamientos había que ponerle un medicamento bastante caro que nos preguntó si nosotros pagábamos IX. Y le dije que sí. Y como estaba embarazada de Matías, nos aceptaron en el IX poder recibirla. La tuve que llevar cargada al carro. La teníamos que llevar cargada al IX. Me recuerdo que mis papás me apoyaron un montón en eso. Y comenzó ahí una nueva etapa en mi mente. Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué es lo que tiene mi esposa? Para entrar un poquito en contexto de estas cosas, tuve una experiencia bastante complicada en mi pasado. Mi mamá también enfermó de cáncer. Eso fue como en el año 2000, 99-2000. Y le detectaron cáncer en su tiroides. Habían 7 tumores. 3 eran malignos, 4 benignos, 1 sobre la vena aorta que era maligno. Le pusieron traqueotomía, le quitaron casi que solo le dejaron el 1% de tiroides a mi mamá. Una situación bastante complicada para nosotros como hermanos porque no sabíamos qué hacer. El doctor solo le daba esperanzas a mi mamá, pocas, ya que el cáncer, pues como todos sabemos, es una enfermedad que se propaga rapidísimo en el cuerpo, ¿verdad? Entonces fue una situación bastante complicada. Mi mamá creyente, yo también. Comenzamos a orar, comenzamos a creer. Llegó un pastor a orar por mi mamá en el hospital. De las 4 o 5 mujeres que estaban en ese momento en el hospital, mi mamá era la más complicada. El día que llegó a orar el pastor por ella, sucedió algo, una esperanza, le quitaron la traqueotomía rápido. Mi mamá salió de alta, no recuerdo muy bien, pero 2 semanas, por decirlo así, fue bien rápido. Y fuimos a casa todavía con el proceso de que venían radioterapias o quimioterapias, no sabíamos bien qué le iban a mandar. Pero mi mamá me decía, mijo, estoy cansada, mijo, ya no puedo más, no tengo fuerzas, ¿en qué creo? ¿En qué creemos? Yo le decía, mamá, no te preocupes, Dios está de nuestro lado. El pastor llegó a orar, hubo algo ahí, tú eras la más complicada, te dieron de alta 2 semanas después y eso solo es una seña de lo que Dios también te puede dar esperanza, ¿verdad? Nos dio esperanza a nosotros. Mi mamá tal vez agotada por la operación y todo. Y puedo decirles acá a todos de que como hijo tenía como 15 años, 16 años aproximadamente. Fue duro porque en casa mi mamá hacía de todo. Entonces a mí me tocó que hacer, esa vez mi mamá tenía ganas de una ensalada. Y yo la hago, mamá, no te preocupes. Comencé a hacer la ensalada, mi mamá ahí en la cama sin poderse mover y todo. Y le llevé los brócolis y todo. Y cuando mi mamá se iba a comer el brócoli, llevaba un pequeño gusanito ahí. ¿verdad? Solo nos reímos y todo. Le digo, mamá, es parte del proceso. Le digo, para que nos riamos. Un gusano santo que vas a comer. Por no decir de que preparé mal la ensalada. Así que fue complicado, la verdad. El proceso fue complicado. No sé, ahora me pongo a pensar que Dios estaba preparando en mi corazón para lo que en mi presente estamos viviendo. Sí, la verdad es que es una edad muy corta la que te tocó pasar eso, ¿verdad? Nos contaste que tenías como 15, 16 años cuando pasaron ese proceso. Nosotros vivimos con Yadi el proceso del cáncer 2010, 2016. Y sí es un proceso bastante complicado. Me imagino que te toca ayudar a tu mamá, hacer todas las cosas como nos estás contando, de hasta darle comer. Y eso pues uno tiene que ver de dónde saca fuerzas, porque uno ve sufrir a la persona que quiere, pero
tiene que ayudar y tiene que ser ese soporte, ¿verdad? Así como decís que tu mamá te decía de que qué estaba haciendo Dios, que qué estaba pasando, y vos eras el que le echabas porra, ¿verdad? El que le decía, ya vas a ver que se va a poder, ¿verdad? Sí. Y la parte de que al principio empezamos con este versículo, que la palabra nos dice que íbamos a tener aflicciones y muchas veces pensamos que por estar buscando del Señor o haber nacido en una cuna cristiana, pues ya tenemos un camino asegurado. Tal vez la salvación, si seguimos los pasos del Señor y todo esto, es lo único que tenemos seguro, ¿verdad? Pero las pruebas que van a venir, las pruebas que van a pasar, máxime una edad, una adolescencia donde uno no sabe si va y si viene, y encima de eso pasar por el proceso de ver uno a su mamá enfermarse. Yo, pues contigo no tocamos el tema, pero igual yo desde los 7 años no tengo papá, que murió y esto y el otro. Pero hablábamos con Eduardo que qué tan difícil es crecer sin papá y qué tan difícil es crecer sin mamá. Sí. Se oye loco tal vez lo que voy a decir, pero en realidad el tema del papá pues golpea más el tema financiero. Pero crecer sin mamá o ver a tu mamá malita, uno quisiera que esté lo mejor. Yo a esa edad, yo tengo un hijo de 16 y pues tenemos que competir por el amor el amor de mi esposa, ¿verdad? Porque si yo me le acerco y la papacho, aquel corre también y la papacha hasta que yo digo, aquí no voy a ganar esta competencia y puedo salir mal. Entonces mejor cedo mi espacio. Ay, más tardecito voy a apapachar yo. Entonces esa experiencia que viviste. Y recuerdo que nos comentaste de que casi al mismo tiempo vuelves a vivir otra experiencia, pero con un resultado distinto al que estabas viviendo con tu mamá. Sí, la verdad es de que en ese momento los doctores le daban esperanzas a mi mamá, no sé, de 1 año, porque era complicado por lo del cáncer y todo. Y fue bien complicado tener ese pensamiento de decir qué hacer, ¿verdad? Luego también yo estaba en segundo básico y tuve una novia y comenzamos a salir y a ser novios y todo, esa ilusión de esas edades, ¿verdad? Cuando a los 2 meses aproximadamente de ser novios, ella también comenzó con cáncer en el colon. Le pusieron una bolsa, no recuerdo el nombre, en la parte de afuera de su intestino, porque tuvieron que cortar ahí el tumor y todo y hacer un procedimiento ahí de cancerígeno para quitárselo. Y pusieron 3 quimioterapias, pero la última quimioterapia fue pegado a los días de diciembre, ahí por el 15 de diciembre aproximadamente. Los papás me dijeron, mira, quédate con nuestra hija en el hospital porque nosotros vamos a preparar la cena de Navidad y todo. Y yo, pues uno va como patojo siempre aprovechando ahí las oportunidades de estar ahí para compartir. No se preocupen, le dije, yo solo pedí permiso en mi casa y mi mamá me dijo... Ahí voy a hacer el esfuercito de quedarme aquí con la niña. Con la niña. Mi mamá me dijo, tú la conociste bien, la tienes que dejar bien. Así que acompáñala en el proceso, me apoyaron mis papás. Y realmente fue una situación complicada porque el 24 de diciembre ella muere a las 10 de la noche. Fue una situación bastante compleja porque para mí, como joven, como niño, como adulto, como ahora lo vengo, a veces vienen recuerdos y digo yo, realmente, ¿qué es lo que le pasa a la humanidad? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros como hombres en situaciones complicadas? Y el decir que somos todoterreno solo se puede saber si realmente pasamos procesos y llegar en victoria al final del camino, ¿verdad? Porque... ¿Cómo los vamos a pasar? Porque no son fáciles, ¿verdad? No, y insisto en el tema de la edad, porque la edad que tú me estás hablando es exactamente la edad que tiene mi hijo, y yo no me lo veo en esas angustias. Bueno, primero no me lo veo con novia, creo que ahí estamos mal. El mío va a tener su novia a los 25. Primero el tema de la edad, segundo pasar esos dolores tan grandes. Ya hablábamos antes de entrar a grabar, que por un lado viendo la mano del Señor con tu mamá, ¿verdad? Sí. Gracias al Señor y al sol de hoy, pues gozás de esa bendición de tener a tu madrecita, pero en un momento de tener a alguien cercano, que en ese momento era algo importante en tu vida, sentir también la ausencia y la pérdida, ¿verdad? Entonces, cuando uno pasa a veces las situaciones difíciles,
uno no entiende, y uno dice, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y empezamos a reclamar, ¿verdad? Lógicamente no tenemos esa vista de dron. En lo personal me gusta mucho el rollo de los drones. Ni tengo ni nada, pero me gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les tomo foto cada vez que puedo. No, pues nos da esa visión, porque uno puede ver, uno ve el patio de su casa y luego subes el dron y ves el de los vecinos y ves toda la colonia. Entonces veo que así es el Señor con nosotros, ¿verdad? Entonces uno haciéndose bolas tal vez por lo de tu mamá y haciéndose bolas por lo de pues esta niña que como te digo un momento fue importante algo en tu vida, pero hoy te encuentras con tu esposa, la mamá de tu primer hijo, la que tiene la pancita del segundo hijo, con un problema complicado que no encuentra solución, ¿verdad? Entonces, que no tiene solución. Humanamente no tiene solución. Porque cuando tú nos solución. platicabas, decías, pues tal vez Guillain-Barré o tal vez mielitis. O sea, como que te digan, ¿qué querés? ¿Malo o bien malo? O sea, re malo o requete malo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es? Pero al final el Señor no nos estaba dando a escoger, sino que Él tenía un plan hermoso. Sí. Entonces, regresando al tema de Melissa, yo como que la conozco. Melissa, conocerte, de oídas te había oído, ojalá te pueda ver pronto, ¿verdad? Regresemos al tema de Melissa, te iba a decir, de Melissa. ¿Cómo sigue este proceso de la investigación de su desarrollo o el desarrollo de esa enfermedad? Y fíjate que un punto importante, solo te quiero decir algo. Sí. Yo lo oí hace muchos años del pastor Harold Caballeros y ahorita iba a cometer el error. Te iba a decir que me sigas contando el problema de su enfermedad. Es que no es su enfermedad porque no es de ella. Sí. Nosotros muchas veces nos apropiamos, ¿verdad? Y la gente así dice, es su malestar, No, eso es del enemigo literalmente, ¿verdad? Pero esa enfermedad, que nos sigas contando ese proceso. Sí, la verdad es de que fue un procedimiento bastante, por decirlo, con mucha paciencia, porque los doctores comenzaron a decir, tenés que comenzar a hacer resonancias, pero también hay un bebé por dentro, entonces era complicado, no muchos hacían esas resonancias, tuvimos que buscar lugares y lugares también económicos, porque sabíamos que la situación de los gastos que habían, tuve mucho apoyo de veras de mi familia, mi hermano, mi hermana. Ellos fueron un pilar muy importante para mí, mi mamá. El esposo de mi mamá también fue una parte importante, mi papá. Ellos se unieron mucho al ver mi situación y comenzaron todos a buscar medios para ver dónde podíamos hacer ciertos exámenes. Se hicieron 3 resonancias magnéticas, cadera, espalda y hasta parte cuello y cerebro, para poder determinar qué era lo que tenía y cómo podían avanzar para ver si había una solución médica. Los doctores comenzaron a decir, esto es, padecer de mielitis es como un cable que se pela y por dentro hace cortocircuito. Entonces, por falta de mielina, es que no se puede recubrir eso y la mielina pues no es que tengamos como a la mano o que tengamos un medicamento para regenerar la mielina, ¿verdad? Entonces nos dijeron, esto es un procedimiento largo. Me metí a investigar a internet, que no sé si era bueno o era malo. No, yo creo que todos cometemos esos errores y lo que hace es saturarnos de una vez. Es que te mata la fe, porque tú te pones a leer, sí, y le duele el dedo, sí, y le duele el pelo, sí, se murió. Sí, eso es. ¿Y tu fe? Eso es cáncer de la uña del dedo. Es cáncer del pelo. De una vez te matan con todo eso y es complicado. La verdad es que nuestra cabeza empieza a irse más adelante. Nosotros con Yadi nos pasó lo mismo. Pasamos 2 semanas loqueando, viendo qué pasaba hasta que dijimos, no, ya no. Creamos en el Señor y hagamos lo que tenemos que hacer, pero ya no nos contaminemos. La verdad es que se vuelve una contaminación mental. Y fíjate que te puedo dar como una base bíblica para eso. ¿Qué dice la palabra? El sembrador mete la semilla, pero él no va a escarbar y a ver cómo va, porque si la va, la echa a perder. Sí, entonces yo siento que muchas veces son milagros que van en proceso y vamos a escarbar para ver cómo va. Siempre ese querer tener el control sin dejar que Dios pues tome el control. Pero bueno, síguenos contando tu proceso. Y dejé cabalmente, como ellos dicen, dejé de seguir investigando porque entre más investigaba, se complicaban más las cosas en mi mente, ¿verdad?
y en mis emociones, porque no sabe uno a veces ni cómo empezar a actuar, más la información que no era que fuera mala información, simplemente es de que a veces nos llenamos de información que en el momento en vez de hacernos un bien nos hace un mal, ¿verdad? Cabal. Como ustedes lo mencionan. Y bueno, comenzamos, ella, como les había comentado, entra a Lix sin caminar y le dijeron, solo puede salir si usted tiene movimiento en sus piernas. Puede aquí nacer su hijo y puede usted seguir aquí. Si usted no mueve las piernas, no puede salir. Fue complicado para mi esposa, mentalmente, emocionalmente. Creo que para ella muchas cosas que dábamos por sentado, como por levantarnos por la mañana, caminar sin depender de nadie, sino más que solo de nuestras propias intenciones de querer hacer el día a día. Mi esposa me decía, ¿cómo no le he dado gracias a Dios de ahí para atrás por mis movimientos de manos, de piernas? ¿Cómo damos por sentado de que ya lo tenemos sin darle el agradecimiento de que podemos caminar, ¿verdad? Le decía, sí, la verdad es de que ese es un buen principio como para seguir dándole gracias a Dios por lo que vamos a vivir. La verdad, ahora lo cuento que tal vez con un poco de alegría, un poco de entusiasmo de decir, pasamos ese proceso, pasamos esa victoria en Dios, porque cuando dieron de alta a mi esposa de Lix, 10 días después o 12 días después, todavía no podía caminar, solo podía mover un poco sus piernas y sus dedos, sus tobillos. La llevamos cargada al carro, la bajamos en casa. Mi mamá nos acogió ahí en su casa para cuidar a mi hijo de año 2, 3 meses. No quiero salir a trabajar, que ese era otro procedimiento, ¿verdad? Uno como hombre no solo tiene que velar por la circunstancia, sino también no dejar de ir a trabajar, no dejar de las cuentas no hacen stand-by porque alguien está enfermo. No, sí. Es parte del proceso. Sí, entonces realmente yo cuando me iba de mi casa al trabajo en el carro, ahí era donde platicaba con Dios y habían pláticas duras con Dios en ese momento. Pláticas de decirle, Señor, esto es lo que estaba escrito en el libro de lo que yo iba a vivir. ¿O son solo circunstancias que tengo que aprender a vivirlas en el momento y salir adelante? Porque si creo que ya estaba escrito, a veces le decía a Dios, ¿por qué me lo permites vivir? Y si son circunstancias, pues digo yo, dame las fuerzas. Y cuestionaba yo a Dios sin ofenderlo, como un hijo cuestiona a un papá, ¿verdad? Cuando a veces uno no le quiere comprar cosas a sus hijos y el hijo, ¿y por qué? Pero si yo miro que tenés tu tarjeta y si yo miro que tenés dinero, entonces así me presenté yo con Dios. Realmente fue una situación difícil para mí, como hombre, poderles decir, ver a mi esposa en ese momento sin poder caminar y sin poder tener tal vez en mis manos una solución. Creo que llegué a pensar hasta decir, Señor, hice algo para merecer esto. Tanto te ofendí. Ajá, o algo así. Cabal. Porque hasta venían a mi mente lo que tú compartías, lo que pasé con mi mamá, lo que pasé con mi novia. Y ahora pasar nuevamente estas circunstancias, pero lo que tú bien dijiste, ya no lo tomé como cuando era joven, sino ya lo tomé con un poco más de madurez espiritual también, ¿verdad? Mi mamá en ese momento se puso en oración con su grupo de intercesión que tenía. Y el grupo de intercesión fue un arma importante para la circunstancia, tanto en lo espiritual como en lo natural, porque estas personas, fue un grupo de mujeres, comenzaron a ayunar y comenzaron a orar por Melissa y se dieron cuenta de que había mucho trasfondo espiritual, no solo humano, no solo el momento que sucedió cuando ella se quedó sin caminar. Oraron por mi esposa 3 días o 4 días después de que salió del Ix. Fueron a orar a la casa por mi esposa y fue tan bonito ese ambiente. Yo no estuve ahí, tuve que ir a trabajar, pero mi esposa me cuenta que fue tan bonito el ambiente porque no solo oraron por una sanidad física, sino oraron primero por una sanidad espiritual, emocional
y del alma. Que lo primero que uno quiere es oren y que camine, ¿verdad? Pero ellos se tomaron, Dios tomó esa molestia de decir, de incomodar y decir, queremos ver cómo está tu corazón, Melissa. Queremos ver cómo está tu pasado. Queremos ver cómo está tu presente. Y orar por ella en ese momento y ella poder ser libre tal vez de esa carga de su pasado, porque Melissa también perdió a su papá a sus 14 años. El papá murió en un accidente y para ella fue, me imagino, yo no la conocía en ese tiempo, fue haber sido bastante difícil, ¿verdad? Como lo que tú cuentas, vivir sin tu papá. Fue bastante difícil, que creo que tal vez en ese momento que llegaron a orar por ella, Melissa pudo haber sanado muchas cosas. Y después sucede el milagro. Vienen ellas y les dicen, ¿tú crees que Jesús puede sanarte? Melissa dice, sí, nunca lo he experimentado, le dijo Melissa. No sé qué es eso, pero sí creo, lo he visto. Testimonios he escuchado y sí, creo. Vienen ellas y dicen, ok, Dios puede ponerte en ti lo que hace falta en tu vida y es mielina, que es la parte que regenera esa médula espinal. Entonces vino Melissa, levanta sus manos, como pudo la pararon, levanta sus manos y dice, sí, yo quiero ser sana. En ese momento ella siente algo caliente que baja desde su cuello hasta su espalda baja y comienza a caminar. Yo la tenía que cargar antes de eso. Los 3 días que estuvimos ahí con mi mamá o después de salir del IX, los cuartos estaban en un segundo nivel. Yo en las mañanas, antes de irme al trabajo, la cargaba, la dejaba en el sillón, pasaba todo el día ahí y en la noche la cargaba para que ella pudiera dormir. A veces lo hacía yo solo, a veces le pedía favor ahí al esposo de mi mamá, agarrarla a los brazos, yo de las piernas, y a veces hasta hacíamos chistes. Es una odisea eso. Como que eres estrellita ya, pobre Melissa, para arriba. Mira, uno no se imagina lo difícil que son subir unas gradas. De verdad. Es que así, hasta que uno lo vive. Así le decíamos a Melissa, como estaba con Matías adentro. Eso te iba a decir, Sí, que todavía era no más abrazita, complicado Matías. todavía. Le decíamos a Melissa, ¿por qué comes tanto, hombre? Le decíamos. Y eso que era delgada y todo en ese tiempo, pero porque comes tanto y hacíamos, la verdad, chiste en medio de los procesos. Creo que varias veces lloré en esos 15 días. Lloré, agarré a mi hijo Santiago de 1 año y medio, 2 meses, 3 meses, y le decía, todo va a estar bien. Porque entendía yo también que, aunque él no lo percibiera o no se diera cuenta, si era algo espiritual, yo tenía que decirle a él que todo iba a estar bien porque Jesús está en medio de esto. Lo abrazaba en las noches y le decía, Santiago, no te preocupes, mami no está hoy aquí, está en el hospital, pero va a regresar, pero va a estar bien. Por un momento le decía a mi mamá, mamá, ¿qué pasa? Jesús vendrá, Jesús hará el milagro. Y mi mamá siempre... No sé si así les pasa con sus mamás, espero que sí. Pero las mamás siempre queda motivación, ¿verdad? Mijo, no pierdas la fe. Si tú creíste en mí, me dijo mi mamá, cuando yo estaba mala de cáncer, y tú me dijiste un día, mi mamá siempre me lo recuerda, si tú no tienes fuerzas, mamá, dice la Biblia que hay personas que se ponen al acecho, en el camino, para motivar y ayudar a los demás, ¿verdad? Y tú me decía mi mamá, tú fuiste ese pilar en ese momento, donde yo ya no tenía fuerzas, pero tú creías. Y yo estoy convencido que entre los dos y muchas personas que oraron, levantamos esa fe que teníamos, tal vez poca, pero Dios en su misericordia y en su amor vio esos momentos de lucha, de entrega, de decir, sí se puede, Jesús puede hacer un milagro. Recuerdo que cuando pasó lo de mi mamá, había una canción que decía, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Y eso era algo repetitivo en mi casa ahí. Y mi mamá me decía, no solo tú estás creyendo por Melissa. Creo que el milagro más grande que puedo decirles no solo fue el hecho que haya caminado, sino el milagro más grande fue que mucha familia se unió en oración, muchos amigos se unieron en oración por Melissa. Algunos apoyaron económicamente, pero todos me llamaban y me decían, estamos orando por Melissa, estamos orando por Melissa.
Y Melissa me dice, mira, por momentos yo me decaía, pero había algo que yo no entendía, que me hacía levantar mi ánimo y mi fe y creer nuevamente. Y creo que esa oración en comunión, como bien dice la Biblia, que donde uno o dos más se reúnan está la presencia de Dios, para nosotros, desde ahí hemos aprendido que una situación complicada o un proceso complicado, sea enfermedad, sea pobreza, sea escasez, sea falta de trabajo, sea divorcios o a punto de divorcio, el hecho de estar uno congregado en familia o amigos, como estamos hoy aquí, creo que eso da la libertad a un mundo espiritual donde Dios puede manifestarse. Tengo algo bien presente, que cuando Jesús vino, siempre buscaba un pretexto para poner a Dios en alto. Cuando se topó con el leproso, hay ciertas películas y ciertas imágenes que todos huyen, ¿verdad? Porque nadie se quería acercar al leproso. Viene Jesús, se acerca, lo abraza y le dice, eres sano. Y descabelladamente a veces uno piensa, así es que era Jesús, pues. Pero ¿qué pasa si ahora en este momento viene alguien y tiene COVID y uno dice, no hombre, acércate y anda a abrazarlo y decirle que Jesús va a ser su sanador? Me puse a pensar cuando fue eso en la pandemia, porque un amigo mío, pastor, le dio COVID. Y él no creía en las vacunas ni nada. Le dio COVID y le pegó muy fuerte. Yo diabético, tipo 1, yo me inyecto insulina y todo. Y yo era un cuadro muy complicado en la pandemia, ¿va? Alguien que decía, si te da, ya no la vas a contar, ¿verdad? Bueno, es que también éramos así. Entonces, fatalito. Ajá, sí, yo creo que la Con pandemia... todo lo que se miraba, fueron tiempos complicados. Complicados. Entonces, me dice, la hermana de mi amigo me dice, mira, puedes venir a orar por él. ¿Y en qué situación está? En Zoom le dijiste. Ajá. Ponémelo al teléfono mejor. Puedes venir a orar por él. Es que está desahuciado. Mejor él ya no tiene fuerzas, él ya no quiere seguir, ya no aguanta, él ya no quiere. Y puedes venir a orar por él. No le dije nada a mi mamá, no le dije nada a mi esposa. Oré y le dije, Señor, ¿qué hago? ¿Hay alguien con necesidad de una oración? Yo puedo venir, llamarlo y pasármelo y orar por él, ¿va? Pero la hermana me dice, ¿puedes venir a orar por él? Yo voy a creer en ti, Jesús, le dije. Así como hiciste el milagro de mi esposa de caminar, así como hiciste el milagro de mi mamá de sanarla de cáncer, porque ahora mi mamá, eso fue en el 2000 y estamos en el 2025. 25 años mi mamá sobreviviente de cáncer. Los doctores se asombran porque le dan solo un año, ¿verdad? Entonces, es Jesús el que está ahí. El Jesús el que no ha permitido que las células cancerígenas vuelvan a salir en el cuerpo de mi mamá. Entonces le digo a mi esposa, mira, oremos hoy en la noche, vamos a ir a orar por Sergio mañana. ¿Estás seguro? Me dice. Porque él tiene COVID, él estaba con oxigenaciones, con esos cilindros grandotes, y solo la enfermera estaba ahí y me dice, ¿estás seguro? No estoy seguro, le dije. Pero creo que... Vamos, inseguro, pero voy, dijo. Pero hay algo que me está empujando. Pero ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Sí? Todos, le dije, si yo estuviera al revés, con una necesidad de una oración. Entonces, vamos, le dije. Bueno, vamos, llegamos a la casa al otro día y todo. ¿Dónde está Sergio? Pasá de una vez y anda a orar por él, me dice la hermana. Bueno, le dije, me puse mi mascarilla y todo. Cuando entro al cuarto, él ya estaba boca abajo, porque no podía estar boca arriba por sus pulmones. Ya no aguantaba él estar boca abajo, con oxigenación siempre, y solo se quitaba para comer un poco y se la volvían a poner. Llego yo, entro, y cuando estoy ahí le digo al Señor, no sé si orar por él o orar por mí, por ver el cuadro tan difícil que, bueno, Señor, le dije, aquí estoy. No sé si estoy siendo imprudente, le dije en mi mente, o negligente, pero solo recuerdo cuando tú viniste aquí a la tierra y dijiste, vengo por las personas que necesitan de escuchar de mi Padre y ser sanados
¿Cuántos quebrantados no vieron después de que Jesús vino y poderse acercar y poder comenzar a creer en una serie? Aquí estoy, le dije. Oré por él. Sergio, mira, Dios te bendiga, y oramos por él. A los 3, 4 días le quitaron la oxigenación completa y comenzaron con los oxímetros más pequeños, ¿verdad? Los de oxigenación más pequeños. Y gracias a Dios, él después de eso abrió su iglesia nuevamente y comenzó a creer. Creo que estos procesos, como el que vivió mi esposa de la mielitis, fueron procesos que hoy en día puedo decirles no fueron fáciles. Puedo decirles fueron 15 días que uno como hombre se quebranta, llora. Me recuerdo que mi hermano me decía, no te preocupes, Mike, todo va a estar bien. Mi hermana me decía, no te preocupes, hermano, todo va a estar bien. Pero a veces tanta palabra de motivación a veces se vuelve como, o lo creo, o solo son palmaditas en la espalda que uno a veces dice, Señor, ¿estás o no estás conmigo? Porque he vivido tantos procesos que hoy que me invitaron aquí a Todo Terreno, decía a mi esposa ayer, Ararán, ¿de qué hablo? Si hay tantas cosas que puedo mencionar. Pero algo bonito es cuando compartimos esas palabras contigo, Eduardo, en el parqueo, al ver a tu esposa también con una complicación que en tus manos no estaba poder hacer algo. Dije, es el momento de compartir lo que me sucedió para dar esperanza a alguien más. Y lo más bonito es poder ver que creo que lo compartimos, esa charla fue 3 meses, no sé, algo así por atrás. Así. Y ver ahora a tu esposa caminar, poder tener esa movilidad y ya no estar en silla de ruedas. Sí. Yo digo, Dios realmente es palpable, está aquí. Sí, nosotros tenemos que creer realmente lo que está en Salmos, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Nos quedamos en eso, en la pregunta ¿de dónde? ¿Cuándo? Pero dice muy claro, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si hizo los cielos y la tierra, y a cada uno de nosotros, ¿cómo no va a hacer esos milagros? ¿Verdad? ¿Cómo no va a cambiar circunstancias? A veces nosotros creemos que bueno, el milagro pasó, el milagro no pasó. Si se va, el Señor sabía que iba a pasar. Yo siempre lo he pensado. Mi papá falleció en el 2016, mi suegra en el 2019, los dos por complicaciones de riñones, pero si ellos hubieran llegado al 2020, no la hubieran contado porque están ya en procesos de crónicos. Sí, de hemodiálisis y cosas así. Entonces creo yo que el Señor tiene ya todos sus procesos marcados. El problema somos nosotros cuando estamos en esos procesos. ¿Sí? Y así como tu esposa ya está viviendo un proceso, cuando ella lo está viviendo, vos estás viviendo otro proceso. El ver uno sufrir a las personas que ama es tan complicado porque muchos de nosotros sí tomamos la responsabilidad de cuando aceptamos, cuando nos casamos en la salud y en la enfermedad, dijimos muy claro, pero también hay varios que salen corriendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que hablar a todos nuestros amigos todoterreno que todos los problemas que podamos estar pasando, así como lo dijo en el versículo Carlos, ¿verdad? Que en este mundo vamos a tener aflicciones. Si nosotros vamos de la mano del Señor, si nosotros nos acercamos al Señor y nuestra gente que nos ama también se une con nosotros, se pueden ver milagros, se pueden ver situaciones que pueden cambiar nuestra vida. Sí, y definitivamente creo que para eso están, creo yo, estos medios ahora, ¿verdad? Todo terreno con este podcast. Es una bendición porque poder escuchar testimonios a mí en lo personal me ayudó a tener y mantener mi fe y en el proceso, ¿verdad? Y pues el tiempo nos atropella, pero ya no nos contaste cómo va el proceso de tu esposa, el bebé salió, no salió, ¿qué pasó? Sí, la verdad es de que
Matías nació el 6 de julio, ya viene su cumpleaños, chico de 11 años. La verdad, nos han dado palabra para los dos chicos y Matías tiene un corazón muy especial. Ya se bautizó, ya aceptó a Jesús. Santiago está en ese proceso, ya aceptó a Jesús, solo le falta bautizar porque no le gusta el agua fría. Pero sí, él nació sin ninguna complicación. Tenían los doctores, el pediatra, y tenía pena de que él naciera con dependencia al medicamento. Pero Melissa tuvo que tomar antes de que naciera y después también la lactancia. Cuando lo dejó, también tuvimos que creer en eso. Él no fue dependiente del medicamento, es un niño sano. Y ahí Eduardo lo conoce, vas a tener la oportunidad de conocerlo. Niño sano ahí, futboleros, los dos. Y hasta el día de hoy recordamos esta historia como una historia donde solo podemos glorificar el nombre de Dios. Amén. A veces he creído que Dios no solo se manifiesta en las personas que tienen un buen corazón o que tienen, porque a veces creemos que ser bendecido es tener como en abundancia económica. Pero después de ver a mi familia sana, caminar, crecer, ir, no quiere decir de que no tengamos complicaciones como la que pasamos, tenemos tal vez otras. Y hay un proceso que ahorita mi esposa está pasando, donde también seguimos creyendo. Pero solo nos hace pensar en que el ser dependientes de Dios es algo que nos llena de esperanza, de fe, de amor y de... ¿Cómo se le llama cuando uno también está viendo la necesidad de alguien más? Y Compasión. Compasión. Sí. Empatía. Con la empatía, porque realmente a veces nos creemos superiores a los demás y no creemos que necesitamos de una oración de Eduardo, de una oración tuya o de una oración del que estamos viendo y creemos que nosotros lo podemos hacer todo. Cuando nos damos cuenta que cuando vienen las complicaciones el único que puede hacer todo es Jesús, es Dios. Sí, amén. Y una cosa para ir cerrando, no estaba leyendo mensajes, ¿no? Estaba buscando la cita. Estaba contestando. En 2 Corintios 1:4, la palabra nos dice en la Reina Valera, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Yo creo que eso fue, amigo todoterreno, lo que viniste a hacer, Miguelito. Realmente eso era la parte, porque no sabemos cuántos amigos todoterreno están pasando por un proceso difícil, ellos o sus esposas o sus hijos o sus papás o gente muy cercana. Creo que fuiste consolado con el amor del Señor. Viste la mano del Señor en 2 ocasiones muy importantes para ti en vida, en otras pues no para vida, pero era un plan de Dios para esta jovencita de hace, pues, como hablamos, que nos contaste. Pero gracias Miguel por haber compartido este testimonio, gracias Eduardo porque también es parte de lo que ustedes viven y vivieron y están viviendo hoy con el lado de sus esposas. Y amigo todoterreno, si tú tienes a tu esposa como la mía, pues gracias a Dios, sanita, todas enojaditas, enfermitas o sanitas, todas son enojaditas. Yo digo que mujer cristiana, oye esto, mujer cristiana que se respeta tiene mecha corta, así le digo yo a mi esposa. Aprendamos a bendecirlas, aprendamos a valorar esa mujer que el Señor nos ha dado, que es una gran ayuda, como hablábamos con un amigo, hermano en Cristo, decía, sí, hombre, es que veras que a veces son complicadas. Bueno, igual nosotros le íbamos de ser complicados, pero ni imaginarnos que no estén a nuestro lado. Entonces, amigo todoterreno, vamos terminando este podcast de hoy. Pero antes de terminar el podcast, queremos invitarlos para que se suscriban, para que compartan. Sabemos que si alguno de ustedes está pasando por una situación como la que hemos hablado y necesitan oración, pueden escribirnos en redes sociales o los que tienen los teléfonos de Carlos, los míos, nos pueden escribir también para nosotros
es parte importante poder también orar por ustedes, porque no solo se queda en que nos escuchan, en que los chistes de Carlos, en que aquí hablamos entre todos, ¿verdad? La seriedad de Miguel, sino que esa es interactuar con ustedes también y el saber de que tienen alguien con quien contar, porque a veces uno dice, ay, ¿quién va a orar por mí? O me da pena pedir que oren por mí. Entonces, con solo escribirnos en mensajes podemos también tomarnos el tiempo para hacerlo, es parte de nuestra obligación como cristianos. Y compártanlo con sus amigos. Sabemos que hay personas que están pasando circunstancias que pueden ser bendecidos con esto que hablamos hoy. Sí. Ya que me bajaste la patineta. Recordemos, amigo todoterreno, que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.